vamos a partir de la base de que el sistema inmunitario de un paciente con una diabetes tipo 1 es un sistema inmunitario normal. No está enfermo, sino que probablemente simplemente lo que hace el sistema inmunitario de un paciente es hacer aquello para lo que está, digamos, entre comillas, programado, y es reaccionar contra cosas que le resultan extrañas. Es igual que cuando le trasplantamos un órgano a alguien de otra persona, pues nuestro sistema inmunitario está preparado para destruirlo, porque es una cosa que reconoce como extraña y por tanto el sistema inmunitario está preparado justamente para eso. ¿Qué ocurre en la diabetes tipo 1? Bueno, hay que ver, qué es lo que desencadena el que el sistema inmunitario empiece a destruir solo ese tipo determinado de células que están especializadas en producir insulina. Y una vez sepamos, no él, sino que yo creo que es un tema multifactorial, probablemente hay diferentes factores que hacen que eso ocurra, cuáles son las moléculas o los antígenos en este caso que vehiculizan esa respuesta. Probablemente lo que sabemos últimamente, y de hecho deberíamos haber aprendido antes, es que el sistema inmunitario de un paciente con diabetes tipo 1 no es un sistema defectuoso. Es más, los genes que predisponen a ese tipo de respuesta son genes absolutamente normales. Son genes que están presentes en la población, que han pervivido durante milenios y que probablemente están ahí por algún motivo. Si no, la diabetes tipo 1 hace muchísimos centenares de años que hubiese desaparecido, porque los pacientes se morían cuando no existía insulina. Y además muchos iniciaban la enfermedad cuando aún no podían reproducirse, con lo cual eso era lo que se conoce como selección natural, que es que los individuos que no son capaces de sobrevivir tampoco se reproducen. Esto no ha ocurrido con la diabetes tipo 1, al contrario. Es una enfermedad que está presente pues porque la desarrollan las personas. Yo creo que estamos a riesgo casi todos, pero por determinadas circunstancias unos tienen mayor o menor predisposición y además coinciden en ellos probablemente factores ambientales. Eso le iba a preguntar. Factores ambientales que sabéis que hay muchísimos descritos, que probablemente no es uno, y tampoco es el mismo en todas las personas y en todos los lugares, que hace que finalmente se desencadene la destrucción de las células productoras de insulina. Una de las cosas que hemos aprendido también es que no podemos ser muy reduccionistas. Los humanos, y especialmente los médicos, tendemos a reducir las cosas porque tenemos un pensamiento algorítmico, porque intentamos tomar decisiones en nuestra práctica habitual en base a unas determinadas informaciones. Eso cuando investigas debes de tener un pensamiento más multidimensional, en el sentido de que debes de intentar no reducir enfermedades complejas como es la diabetes tipo 1 o la tipo 2 a un solo factor, tanto ambiental como genético. Las dos han demostrado que son enfermedades complejas, tanto desde el punto de vista genético, no hay un gen, sino que probablemente es un conjunto de genes que contribuyen a que se desarrolle la enfermedad, y tampoco probablemente hay un solo factor ambiental, sino que son múltiples. En el caso de la tipo 1, pues bueno, desde la exposición prematura a determinadas proteínas de la dieta, al tema del clima, de la radiación solar, etcétera, etcétera, encontraréis muchísimos. Hay infecciones cuando el paciente está aún en el útero materno y hay infecciones víricas de la madre. Encontraréis en la literatura muchísimo más de lo que yo os pueda contar. Pero la idea es que no simplifiquemos. Cuando hemos intentado simplificar ha sido cuando hemos intentado encontrar el antígeno, el gen, el tratamiento, y probablemente no es el fármaco, sino que es un conjunto de estrategias que probablemente va a hacer que las cosas se replanteen. En ese sentido, la diabetes tipo 2 es una enfermedad paradigmática porque el cambio fundamental ambiental es muy claro, ¿no? O sea, los humanos, la sociedad industrial, pero sobre todo la tecnológica, ha permitido que haya un cambio social y a nivel individual en los hábitos que nos ha conducido a que haya una explosión de obesidad y de diabetes tipo 2. Pero no solo la obesidad, yo pienso que está muy infraestimado el tema del sedentarismo y la falta de actividad física.
Y el paradigma de eso es la tribu de los indios Pima, que es la etnia con mayor incidencia en el mundo de obesidad y diabetes, que tiene una tribu hermana en México y que tiene una incidencia, que aún mantiene una vida muy rural y tiene una incidencia de diabetes mucho menor, a pesar de tener los mismos genes. Y los indios Pima estaban acostumbrados a sobrevivir en un entorno muy adverso. Debían de hacer mucho ejercicio para conseguir suficiente comida. Y eso es para lo que los humanos nos habíamos preparado genéticamente y ambientalmente durante milenios. O sea, eso de que hay que comer 6 veces al día es un invento de la sociedad occidental, porque antes los humanos estaban preparados para comer una vez, si podían, al día o incluso menos. Eso que nos preparaba para poder sobrevivir a esas condiciones adversas, cuando tú pones un acceso ilimitado tanto a no tener que mover tu musculatura y aquello que te ayuda a sobrevivir simplemente tocando botones, y además tienes un acceso ilimitado a la comida, que es en la sociedad occidental y en muchos países en desarrollo mucho más barata de lo que había sido, pues claro, ¿qué pasa? Bueno, pues es el experimento de nuestra sociedad sobre ese trastorno metabólico. Bueno, en eso yo también sería vamos a mirar a los últimos 30 años. Yo soy especialista desde hace pronto ahora 25 años, y yo ya viví la época en que teníamos la hemoglobina glucosilada, que antes a principios de los 80 aún no estaba disponible para su uso en la clínica. Fijaros que los pacientes, muchos de los pacientes a lo mejor que nos están escuchando con una diabetes tipo 1 vivieron la época en que se miraban su excreción de glucosa en la orina. Las cosas han cambiado en 35 años una barbaridad. Y lo que tenemos ante nosotros, bueno, sistemas que probablemente van a permitir, aunque no podamos curar inmediatamente la enfermedad, sí que nos van a permitir tener unos medios que yo creo que si se hubiese invertido suficiente hace unos años, ya los tendríamos en nuestra mano, como es el tema de cerrar el asa y el páncreas artificial, y que haya un sistema pensante y que aprenda de cada uno de estos pacientes a nivel individual, porque el problema de la diabetes tipo 1 la vemos sobre todo los especialistas, porque el tratamiento es tan personalizado. Yo siempre le digo a los pacientes, tú te conoces mejor que nadie, si yo te enseño, tú te modificarás tus dosis y te ajustarás la pauta de tratamiento mucho mejor que yo. La única diferencia es que yo, como veo muchos, pues digamos que aprendo de lo que los pacientes me explican y les puedo aconsejar. Eso mismo, llevado a un entorno computarizado, si mandamos lo que os contaba, ¿no? Si mandamos un cohete a determinado punto de la Luna desde hace no sé cuántos años, es porque hay sistemas inteligentes que son capaces de hacer eso. El famoso algoritmo. Entonces, es simplemente un problema de inversión, porque tenemos el conocimiento y la tecnología suficiente como para que eso ya empiece a ser posible. Y no sé si habéis accedido a la explicación del hijo de un investigador de la Universidad de Boston, que explica su primer día con un páncreas artificial diseñado por el equipo de investigador de su padre. Pero es genial, porque el chaval te cuenta que fue genial porque no tuvo que preocuparse de nada. Y claro, eso los que no somos diabéticos no sabemos valorarlo, pero un paciente diabético vive las 24 horas del día con su condición. No me gusta hablar de enfermedad porque un paciente diabético no es un enfermo, simplemente tiene una condición crónica que le obliga a determinadas cosas. Y uno de los problemas en el caso de diabetes tipo 1 y en muchos diabéticos tipo 2 es que deben de acordarse varias veces al día de que tienen esa condición. Y eso, imaginároslo, ¿no? Es como cuando a un deportista le hacen jugar un partido en silla de ruedas para que experimente cuál es la sensación de moverse con una silla. Pues bueno, ¿cuál es la sensación
que uno tiene cuando debe de pincharse, pensar, tomar decisiones sobre la comida, etcétera, etcétera, los 365 días del año. Si tú liberas a ese paciente un día de que eso ocurra y no se tiene que preocupar de cómo va su glucemia y de lo que come, simplemente informando al sistema, pues imaginaros, ¿no? Genial. Y en eso se está trabajando, sobre todo, yo diría mucho más en lo que llevamos de este siglo, ¿no? Pero ¿podría haber sido posible antes? Probablemente sí, porque la tecnología estaba allí. Faltaba la inversión y la decisión de hacerlo. Quizás en ese sentido habíamos invertido mucho en lo que es la prevención. Yo pienso que hay que seguir invirtiendo en eso, porque todo lo que retrase la aparición de la enfermedad o haga que la progresión sea mucho menor, tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2, pues bienvenido sea. Por lo tanto, bueno, ese es el mensaje es ese, ¿no? Tenemos mucho camino por delante, pero obviamente las cosas, yo pienso que solo hay que echar la mirada atrás, los que llevamos unos años en el tema, y ver un poco cómo han cambiado las cosas, ¿no? Yo pienso que nos estamos beneficiando de eso. Cuanto más inversión haya, más innovaciones se van a incorporar al tratamiento. Y eso es un tema especialmente importante en el caso del paciente. Este país se caracteriza porque el asociacionismo a todos los niveles funciona poco. El paradigma de sociedades de pacientes, de enfermedades paradigmáticas en conseguir recursos de investigación, es la alianza entre profesionales y pacientes a la hora de hacer lobby para ir a reclamar que la inversión en eso funcione. Y el paradigma de eso es la Sociedad Americana de Diabetes, o lo que llaman Diabetes UK, que es la sociedad británica. Tampoco nos tenemos que inventar nada, intentemos imitar lo que hacen, ¿no?